Ahora, a continuación, va a hacer uso de la palabra Paula Baster, que es la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Red por la Infancia, una organización de la sociedad civil que se especializa en la prevención y abordaje de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Clara, Vicky, bueno, a las diputadas presentes. Les agradezco muchísimo. Más cerca el micrófono. Les agradezco muchísimo a las autoridades también del Poder Judicial y del Ejecutivo que han venido y están viniendo. La lluvia atentó contra la puntualidad, creo. Poder presentar este informe sobre este tema en un momento del país como este y poder ponerlo en la agenda habla acerca del enorme compromiso que todos tenemos con la temática, que sabemos que afecta a más de 400 millones de niños, niñas y adolescentes. A nivel global, todos estos 400 millones de niños son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual, con lo cual esto es un flagelo que se está dando a nivel global, que se ha incrementado en los últimos años, se ha acelerado, producto de la pandemia, producto de las guerras, los desastres naturales, la situación de la niñez migrante a nivel global. Cada vez más niños están en situación de desprotección y vulnerabilidad. ¿Ahí? Me cuesta escucharme tan alto. A ver, lo que estamos viendo es que en los últimos años se aceleró la cantidad de casos y también la gravedad de los mismos. Sobre todo a partir del COVID, cuando la vida pasó a transcurrir online, donde los niños estuvieron permanentemente expuestos a las pantallas y donde no había herramientas para poder guiarlos en el ejercicio de su ciudadanía digital de forma segura. A su vez, en contrapartida, las redes de captación y la delincuencia de crimen organizado mejoró las maneras de acercarse a estos niños, niñas y adolescentes. De hecho, Internet Watch Foundation, que es la que recoge y recopila imágenes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en 2021 dice que recopiló más imágenes que en 15 años de existencia, para que podamos dimensionar la gravedad de lo que está pasando de la violencia y la explotación sexual de chicos en línea. O sea, han cambiado las modalidades, además de la modalidad que ya estábamos acostumbrados, hay nuevas tecnologías que fomentan y agravan la situación. A ver, las violencias sexuales sabemos que son un fenómeno muy complejo, multifactorial y transnacional. Y que en gran medida se encuentra oculto a plena luz. Hay mucha dificultad para poder denunciarlo y todavía no se manifiesta en la misma medida que sucede. La prevalencia, sí, también tiene un dato de color bastante interesante. Es independiente, más o menos se da por igual en todos los países del mundo, independientemente del grado de desarrollo o de nivel económico. Ahora, lo que sí cambia es cómo cada Estado o cada gobierno previene y responde frente al abuso y la explotación sexual de niños. Y ahí es cuando nace este índice que se llama Índice Fuera de las Sombras. A ver, Ignite, junto con Economist Impact, nos reunió a 24 especialistas a nivel global para que tratáramos de diseñar un indicador que sea representativo del problema. O sea, tenemos un problema que es complejo, multicausal y multidimensional. Entonces, ¿cómo hacemos para medir cómo los estados previenen la violencia y cómo actúan frente a los casos? Entonces, se construye este índice que ahora les voy a hablar, donde se midió 60 países de 7 regiones que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes, por lo cual es bastante representativo lo que hemos hecho respecto del análisis, ¿no? ¿Qué quisimos hacer? Quisimos que esto se convierta en una herramienta de evaluación y monitoreo del ODS 16.2.
y que nos marque cuál es la agenda pendiente, tanto a nivel global, regional y nacional. Cada uno de ustedes va a tener en sus invitaciones un QR donde ahí van a encontrar el informe global, el informe regional, el informe país que hemos elaborado junto con el equipo de Ignite, el equipo de Economist Impact y acá en Argentina especialmente con el equipo dirigido por Mariana Pérez, Paula Parisi y Vale Stoffel, con especial colaboración de Mariana, y con el apoyo de Fundación IRSA. También incluimos un informe adicional que lo van a encontrar ahí sobre cuál es el rol del sector privado en todo esto. Cómo el sector privado puede contribuir activamente a comprometerse a reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes y tiene un rol crucial. Es el primer informe, lo vamos a estar presentando el martes que viene. Ahora, sabiendo que este problema era multidimensional, multicausal, ¿cómo hicimos esta herramienta? Nos planteamos una herramienta de un enfoque holístico, ¿sí? Que estuvieran dos ejes principalmente. El primer eje es de prevención y respuesta. Todos sabemos que tenemos que tener esos dos ejes para poder abordar la violencia. Prevenir y, si no pudimos prevenir, responder adecuadamente a los casos que no pudimos prevenir. ¿Cómo está compuesta la prevención? Es buenas leyes, o sea, en qué medida los países cuentan con marcos normativos que protegen a los niños contra las violencias, en qué medida tienen en cuenta políticas y programas en concepto amplio, destinadas a reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. O sea, los distintos países tienen distintos factores estructurales y diversas realidades nacionales. Entonces, ¿cómo hacemos cómo está cada uno de estos países tratando de mejorar el entorno económico, social, cultural y los riesgos que se enfrentan los niños que hacen a la protección general de la niñez contra las violencias? Después, finalmente, está cómo estas políticas públicas y esta legislación se traducen en la capacidad y el compromiso nacional. O sea, en qué medida los estados nacionales elaboran programas de prevención y respuesta frente al abuso y la explotación sexual y en qué medida mantiene y establece sistemas de registro de datos estadísticos que le permitan comprender el problema. O sea, cuántos niños víctimas de qué violencias hay es esencial no solamente para comprender el problema, sino también para medir también la eficacia de las políticas y programas que estamos diseñando para combatirlas. Finalmente, en el eje de respuesta, lo que tenemos es, bueno, cuáles son estos servicios de apoyo y recuperación, tanto en el inmediato plazo como a largo plazo. Y después, finalmente, el proceso de justicia centrado en los niños, respetuoso de los derechos, en lenguaje claro, con procedimientos amigables que eviten la revictimización secundaria de los niños víctimas. Como verán, a ver, este indicador lo que hace es medir distintas dimensiones porque en realidad la respuesta es mucho más que estos factores aislados. Es qué leyes tenemos, cómo se traducen en políticas públicas, cómo eso se traduce en servicios de apoyo reales para que las víctimas puedan recuperarse y restablecer y restituir los derechos vulnerados y cómo el proceso de justicia establece justamente como una herramienta también de sanación y búsqueda de la verdad y de sanción a los agresores. ¿Cuáles son las principales conclusiones a nivel global? Las voy a decir. El indicador tiene más de 400 dimensiones, por eso voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y por eso tenemos tantos documentos en ese QR. Y vamos a talar medio bosque si los imprimíamos. A ver, las principales consideraciones es los ingresos por sí solos, o sea, el grado de desarrollo de un país y su nivel de ingreso no es un factor que haga o incida tanto en la prevención como en la respuesta. Dentro de los 10 primeros países que ocupan los mejores puestos están Sudáfrica, Indonesia y Turquía. Y dentro del top 20, el 55% son países de ingresos medios. Lo que sí cambia es que los países de ingresos altos tienen mejor y trabajan mejor y comprenden mejor el valor de la prevención.
En cambio, los países de ingresos medianos abocan todos sus esfuerzos a poder responder al problema. Esto es importante porque la violencia es prevenible y es un gasto, o sea, hay diversos estudios que establecen que los estados gastan una proporción considerable de sus presupuestos en responder al problema sin siquiera prevenirlo. Así que la inversión pública y en prevención da resultado y por eso los países de más altos ingresos entienden y se plantean la problemática desde la prevención. A ver, es preciso contar, después de examinar cómo estaban todos los países a nivel global, veíamos que una buena puntuación, buenas leyes o un buen sistema de justicia o un sistema de justicia modelo o políticas públicas modelo o planes nacionales, todos aislados, quizás al final el país no tenía una buena puntuación en el general. ¿Por qué? Porque lo que importa es en qué medida se pueden establecer procesos holísticos que comprendan el problema en estos términos, ¿sí? Y que hayan mecanismos de articulación entre cada uno de estos actores, ¿no? Sabemos que en el marco de la corresponsabilidad todos los actores son corresponsables para poder brindar la respuesta a los niños víctimas y lamentablemente a veces las víctimas habitan en la fractura de la coordinación, ¿no? De la falta de coordinación. Conclusiones generales en relación a los marcos normativos. Bueno, tienen que estar alineados con los estándares internacionales, tienen que tipificar adecuadamente las distintas formas y las nuevas modalidades de violencias sexuales. Ahí el convenio de Lanzarote se establece como un modelo para que todos revisemos cómo estamos tipificando las violencias sexuales, sobre todo en línea. Que protejan a las víctimas. Acá la Argentina es modelo respecto de haber removido la prescripción, garantizar el acceso a la ILE y no penalizar a las víctimas de trata. Es uno de los países pioneros respecto de este tipo de normas. Y que brinden elementos de protección adicional respecto de la edad de consentimiento, matrimonio infantil o matrimonio uniones tempranas, previsiones del castigo físico. En el eje de políticas y programas, el índice lo que trata de demostrar es tratar de que todos los países deben generar también y comprender como parte del problema que tienen que fomentar normas y valores que respeten la diversidad, que reduzcan la violencia, que generen entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes, que fomenten el acceso a la salud, a la educación, habilidades para la vida. Acá en la Argentina se destaca justamente por la ESI. Y sobre todo el fortalecimiento económico y social para reducir las condiciones de vulnerabilidad de los niños. En relación a la prevención, el último eje era el compromiso y la capacidad. Ahí vimos que el 73% de los países sí recopilan datos sobre la prevalencia, o sea, gran parte del mundo está comprometido en entender el problema. ¿Qué tipos de violencia sufren los niños? ¿En qué ámbitos? ¿Y qué pasa con ellos? Pero menos de la mitad, solamente el 31%, elaboran planes nacionales holísticos para poder abordar el problema. A nivel regional, solo Brasil hace un resguardo por ley de reservar presupuesto para este plan nacional. Finalmente, en relación a los servicios de respuesta y apoyo, lo que vimos es dos cosas. Uno, que hay que pensar en los sistemas de apoyo en lo inmediato, pero también a largo plazo. Generalmente los países concentran sus esfuerzos en responder a las víctimas en la emergencia y después se olvidan de alguna manera o no ofrecen el mismo compromiso en poder garantizar su recuperación en mediano y largo plazo, sobre todo con lo que tiene que ver con acceso a terapias y salud mental, digamos, ¿no? Y patrocinio jurídico gratuito, especializado, unificado. Lo que hay es distintos pilotos de patrocinios jurídicos que fragmentan aún más la representación de las víctimas. Las buenas prácticas muestran que cuando las víctimas se encuentran con
un apoyo psicológico a largo plazo garantizado por ley y con un patrocinio jurídico gratuito especializado que las represente en la totalidad de las causas, es mejor la recuperación que ellas pueden aspirar. También otro tema importante es remover las prescripciones para la reparación económica a víctimas, ¿no? Eso es un aspecto que también es una oportunidad de mejora a nosotros a nivel nacional. Y finalmente, muy pocos países ofrecen centros de atención integral especializados para niños, niñas y adolescentes, como las casas, el modelo Bauhaus. Acá en San Juan, por ejemplo, sí tenemos como ejemplo el Centro de Justicia, que funciona muy bien y es pionero en ese tipo de respuestas, donde los niños en un solo lugar pueden acceder a los servicios de salud, justicia y atención. Y tienen en un único centro toda la atención centralizada. Finalmente, en el proceso de justicia, pocos países, solamente el 20%, cumplen con el estándar que fija las convenciones internacionales, es decir, un proceso de justicia que se adapte a las necesidades de los niños, con personal especialmente capacitado y especializado, en espacios seguros. Solamente el 22% de los países requiere que los jueces y los fiscales reciban capacitación específica, no solamente en violencia y traumas en la niñez derivados de las violencias sexuales, sino también en cuáles son los procedimientos amigables para niños, niñas y adolescentes. Y acá el 85%, gran parte, no evalúa la respuesta del sistema de justicia en estos casos. O sea, solamente 10 países registran datos sobre cuáles son la cantidad de denuncias, condenas y los plazos de respuesta. El monitoreo y la evaluación de la calidad del proceso de justicia es algo que resulta crucial para ir pudiendo mejorar el abordaje. A nivel regional, vamos a hacer dos consideraciones simplemente. A nivel regional, todos los países tenemos que ratificar la Convención Marco de la OMT sobre ética en el turismo. Algunos todavía, entre los cuales no está Argentina, tienen que ratificar el protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones. Todos tendríamos que estar adhiriendo a la Declaración de Acción Global We Protect, que es una alianza global para terminar y erradicar la violencia en línea. Es un modelo de intervención muy importante que ofrece grandes ventajas a los países que lo adoptan. Solo el 34% de los países de la región elaboraron un compromiso nacional para erradicar la violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es una gran deuda pendiente en la región. Y solamente Colombia, a nivel regional, cumple con los estándares mínimos de datos estadísticos sobre prevalencia de violencias contra niños. De hecho, es el único país que implementa las VACs, que son las nuevas estadísticas que vienen a reemplazar las MICs en temas de violencia. Respecto de los sistemas de apoyo y recuperación, salvo Argentina y Perú, todos regulan la prestación obligatoria de salud de salud mental para víctimas. Y en el sistema de justicia, la confianza es el menor que la media del mundo y ningún país de la región registra datos sobre sus intervenciones. Bueno, ahora vamos a nivel nacional. Perdón, hay un montón de información en poco tiempo. Bueno, en el ranking global, no me estaría funcionando. En el ranking global, la Argentina, ocupa el puesto número 49 de 60. Y estamos ahí. Y tiene grandes fortalezas y grandes desafíos que se traducen coherentemente con el resto de los resultados que estuvimos viendo. En términos de prevención, contamos en general las tres categorías, ¿no? ¿Cómo estamos? La columna más oscura representa cuál es la media global, la columna turquesa, cuál es la media de la región, y la verde es cómo estamos en Argentina, ¿sí? En el eje prevención
estamos por debajo de la media global y de la media regional. En términos de legislación, fíjense que estamos por encima de la media, lo cual ya es algo que más o menos todos nosotros sabemos, que nos caracterizamos por tener un buen marco normativo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, siempre perfectible, digamos. Sí tenemos los mayores desafíos respecto a las políticas y programas y a la capacidad y compromisos nacionales. Respecto de la legislación de protección, a ver, los puntos fuertes es que adherimos a todas las convenciones internacionales. Como le dije, tenemos leyes de apoyo a las víctimas sobrevivientes de manera modelo. Solamente 28 países del mundo pudieron remover los plazos de prescripción, que es un tema esencial para la recuperación de las víctimas. Tenemos leyes que no discriminan por género, la protección frente a las violencias sexuales y además, algo muy importante, que se contempla un plus de protección para los niños con discapacidad, que eso es una deuda pendiente de muchos países a nivel global. También tenemos una legislación modelo en términos de grooming. Los desafíos tenemos a veces en la implementación, ¿no? Sobre todo en el eje de prevención, y la protección contra la trata con fines de explotación sexual, que es el último agravante que se incorporó al código, ¿no? Temas a debatir, digamos, que entrarían en la agenda pendiente. Respecto de la ley 27363, que es la suspensión y o la suspensión de la responsabilidad parental en casos de violencia y abuso sexual. Ahí hay que mejorar un poquito la legislación en dos términos, ¿no? Uno es cuál es el procedimiento de notificación para que la notificación no quede a cargo del organismo de protección y que sea el juez penal el que directamente notifique a su par civil que el procesamiento ha quedado firme, por lo tanto procede la suspensión de la responsabilidad parental y en caso de condena firme que procede la privación de la responsabilidad parental. Me parece que es notificando también además al organismo de protección, pero quitándole la responsabilidad al organismo de protección de generar ese trámite. Genera bastantes escollos en la implementación. Otro tema tiene que ver con la ley 24270, que está muy debatida acerca si la vamos a derogar o si introducimos una modificación para que no se constituya delito en los casos donde hay antecedentes de violencia intrafamiliar o violencia sexual, que no se configure ese delito. Hay distintos proyectos y me parece que son cosas que hay que debatir aún en este ámbito. Otra cosa que plantea el índice a partir de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño es respecto de la edad del consentimiento y la excepción por edad, por cercanías de edad. Ahí hay dos temas. En general, los países europeos mantienen la edad en 18 años, la edad de consentimiento en 18 años. En América Latina y el Caribe, la media es de 15 años, la mediana de 16 años. El comité dijo que 13 años le parece una edad demasiado temprana. Sin embargo, hay un debate acerca de cómo hacemos para fijar una edad que no impida el ejercicio de los derechos de salud sexual de los niños, niñas y adolescentes, que también garantice el acceso a los servicios de salud, pero a la vez le brinde protección. Entonces, esa tensión, en general, la recomendación es que se eleve a los 16 años, de acuerdo a la media. De vuelta, es un tema a debatir y sobre todo también la exención de edad, de proximidad de edad, para no penalizar las relaciones consentidas entre adolescentes. Y finalmente, la última recomendación a instancias del comité también es elevar las penas para casos de figuras de autoridad y confianza, elevar las edades, para casos de figuras de autoridad y confianza. 13 años resulta demasiado baja. ¿Qué nos queda también como agenda pendiente? Es tipificar el delito de compra y venta. Adherimos al protocolo, pero todavía no tipificamos la compra y venta de niños como delito. Tema urgente.
Tampoco tipificamos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del turismo como un delito autónomo, el 128 bis y ter. Esto es importante porque la explotación sexual que se da en el marco de la industria del turismo es muy importante y es una problemática que está subregistrada y subdimensionada en nuestro país. El martes que viene justamente vamos a presentar con el apoyo de Fundación IRSA de forma virtual un informe sobre estos temas del sector privado, digamos, y este es un tema central. Adherir al Código de Ética de Turismo y adherir a la alianza de We Protect para que nos demos herramientas para combatir justamente el abuso y explotación sexual de niños en línea. Políticas y programas, puntos fuertes, la ESI. Por supuesto, somos modelo a nivel internacional. Lo que nos sugieren, o la evidencia sugiere, es que la podamos hacer extensiva también a padres, madres y docentes para generar entornos protectores, que no nos descansemos solamente con dársela a los niños en el ámbito educativo y que demos herramientas para extenderlo al resto de la comunidad. También somos pioneros en la lucha contra las normas nocivas, sobre todo de género, y somos pioneros en el respeto a la diversidad sexual. La Ley de Matrimonio Igualitario ha sido pionera a nivel global. También somos pioneros en el acceso a la educación y a la salud pública, que son derechos que nos han posicionado muy bien en todos los indicadores a nivel global, y la atención de servicios de salud sexual y reproductiva. Sobre todo se ha destacado y apuntado muy bien iniciativas como el Plan ENIA, porque tienen esta perspectiva holística de articulación interinstitucional para garantizar la prevención del embarazo en niñas menores de 15 años. ¿Qué nos falta en políticas y programas? Bueno, el desafío cuando tenemos 6 de cada 10 niños por debajo de la línea de pobreza es mejorar y fortalecer las medidas de protección contra la pobreza y la desigualdad. Es algo que nuestro país siempre se ha caracterizado y bueno, la coyuntura que estamos viviendo nos impone un desafío adicional en este aspecto. Sobre todo lo que tiene que ver y cómo eso se traduce en apoyo a consumo problemático y políticas de fortalecimiento en la seguridad de los entornos de los niños, sobre todo los más vulnerables. Campañas masivas y sostenidas de prevención contra la violencia. Esperemos que podamos avanzar con la implementación en este sentido de la Ley Lucio, pero son esenciales para poder combatir las normas y valores que justifican o minimizan los efectos de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y acá estamos en un tema que también está a debatir, digamos, porque junto con el 53% de los países, nosotros no destinamos recursos a la prevención o rehabilitación de agresores sexuales. Ahí la biblioteca está dividida acerca si deberíamos tener políticas públicas de prevención, sobre todo para prevenir a potenciales delincuentes, agresores juveniles, y si debemos destinarle recursos a programas para evitar la reincidencia, pues sabemos que los delitos contra la integridad sexual se caracterizan por la gran tasa de reincidencia. Ahí la evidencia no está clara, pero es un tema a debatir. Punto que es lo que explica de alguna manera nuestros déficits, es la necesidad de elaborar un plan nacional específico e integral de lucha contra las violencias en general y contra el abuso y la explotación sexual en particular. Esto es una deuda que no puede esperar y debería ser tema de agenda. Realmente es una urgencia que no podemos seguir posponiendo. El otro tema que no podemos seguir posponiendo es la creación de sistemas de registro estadístico que midan la prevalencia del abuso contra niños, niñas y adolescentes. En la medida que no tenemos datos, no tenemos un compromiso real ni en entender el problema ni en saber cómo solucionarlo. Eso tenemos a disposición. Después, modelos internacionales que muestran efectivamente, y después van a ver en el informe, cómo hay un antes y un después cuando se producen datos. En el eje respuesta, ya termino. En el eje respuesta, como verán, estamos por debajo de la media global y la media regional, y en los dos ejes que tienen que ver
con el apoyo y recuperación, los servicios de apoyo y recuperación para las víctimas y el proceso de justicia también estamos por debajo de ambas medidas, la global y la regional. ¿Cuáles son los principales puntos respecto de apoyo y recuperación? Descuidamos la recuperación de largo plazo. Atención psicológica gratuita, patrocinio gratuito especializado en civil y penal. Tenemos que pensar más allá de la emergencia. Quizás lo que estamos viendo es una superposición de actores que intervienen en el primer momento, ¿no? Ante la emergencia o ante la denuncia, y necesitamos poder garantizar que las víctimas van a estar acompañadas recibiendo apoyo a lo largo de todo el proceso que termina con la restitución integral de los derechos reparados. Acuérdense que este tipo de delitos tiene consecuencias que se manifiestan 30, 40, 50 años, incluso durante toda la vida. Con lo cual, entender que tenemos que brindar servicios y apoyos de largo plazo es parte de entender el problema y es parte de entender este tipo de delitos. Nos reconocen como un punto a favor tener líneas telefónicas de emergencia para acudir. Como punto para poder debatir y mejorar, digamos, es repasar la multiplicidad de líneas de emergencia que tenemos y ver cómo fomentamos la conectividad y la interacción entre ambas y sobre todo para en los casos de separar lo que es asesoramiento de lo que es atención en la emergencia, ¿no? Y cómo generar circuitos entre las líneas. También garantizar un piso mínimo de respuesta a nivel federal. Tenemos diversos estudios que establecen que no todas las provincias tienen la misma capacidad de respuesta en respecto a las líneas telefónicas y sí una deuda pendiente, que es una reforma que se hizo durante la pandemia de la 26061, es que se garantice las líneas telefónicas en plataformas amigables para niños, niñas y adolescentes, una línea de WhatsApp. Los niños no hablan por teléfono, digamos, ¿no? Directrices, bueno, nos sacamos un 0 puntos en coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque no tenemos protocolos de articulación que garanticen la intervención adecuada y conjunta entre todos los actores que conforman el sistema de protección integral. Tenemos que empezar a trabajar sobre esos protocolos. Sí, tenemos directrices en el tema de salud, que es un ejemplo que se ha rescatado a nivel global, pero nos faltan esas mismas directrices para educación, seguridad, asistencia jurídica, los servicios de niñez. Algunas provincias lo tienen, como por ejemplo Entre Ríos, que ha elaborado un protocolo de abordaje interinstitucional en casos de violencia sexual, Tierra del Fuego también, pero son iniciativas aisladas. Me parece que sería muy interesante poder sistematizar y armar una jornada sobre estas experiencias federales y ver qué podemos hacer, qué directrices podemos establecer mínimas a nivel nacional y después que eso se plasmen en protocolos de articulación provincial. Otro tema importante son los centros especializados en atención integral a víctimas de violencia sexual. Lo que vemos es que, por un lado, nos reconocen que, a diferencia de otros países en el mundo, cualquier niño víctima tiene acceso a la salud pública y tiene acceso a poder ir a un hospital, a una clínica, a una sala a buscar asistencia médica. Ahora, muchas veces la falta de tener un servicio especializado en niñez y en violencia hace que las intervenciones no siempre sean respetuosas para las víctimas y para los niños, y que contemos con el personal especializado para así hacerlo. Y finalmente, el derecho a la reparación económica es algo que no se ha debatido mucho y no se ha puesto en la agenda, pero muchos países han removido el plazo de prescripción para acceder a la reparación civil en estos casos. Es parte de remover la prescripción en sede penal, digamos, del delito. En el proceso de justicia, finalmente, nos hemos destacado por la respuesta que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Información Judicial, junto con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que actúa de enlace con ICMEC y con toda la red federal de fiscales y fuerzas policiales cuando se tratan de delitos en línea. Este es un modelo de intervención y de acceso a la justicia, modelo a nivel regional y global.
O sea, tenemos muy buenas prácticas también para poder hablar con el resto del mundo y replicarlas y escalarlas. Respecto de los procesos judiciales que deben ser adaptados a los niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, destacamos que sí hemos avanzado con una declaración única en Cámara Gesell, que hay la existencia de protocolos y guías de buenas prácticas elaboradas en su momento por UNICEF, pero necesitamos que hayan pisos mínimos a nivel federal y que se piense en una reforma integral de la arquitectura del proceso judicial para evitar la fragmentación de los conflictos entre el fuero civil y el fuero penal, a veces de distintas jurisdicciones, para poder reducir la revictimización y pensar en centros de modelo integral como las casas Bauhaus, que mejoran la eficiencia de las intervenciones y también al tener fiscalías especializadas y juzgados especializados mejoran no solamente la cantidad de condenas, la tasa de condenas, sino también los tiempos judiciales. Hoy en promedio estos casos tardan 7 años. La justicia cuando también llega tarde no es justicia, digamos. También necesitamos avanzar en el monitoreo y evaluación del sistema de justicia. No tenemos ningún tipo de estadísticas acerca de la cantidad de denuncias, cuáles son los resultados de las mismas y cuál es el tiempo del proceso. Nosotros desde Red por la Infancia hicimos una averiguación comparando distintas fuentes de información entre el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y las Supremas Cortes. Mismo año, mismo delito, tenés diferencias que van desde el 200 al 300%. Incluso 700% en algunos delitos, con lo cual básicamente no tenemos datos, tendríamos que avanzarlo. Y finalmente, el rol del sector privado. Esto es algo que sí lo vamos a presentar el martes, lo reitero, pero sí me parece que es importante que pensemos que el rol del sector privado es mucho más importante que simplemente aportar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en estos temas. El rol del sector privado, el sector privado conforma el sistema de protección integral y todavía hay mucho que pueden hacer para poder reducir la violencia contra los niños. Ahí va a haber todo un debate si es normativo o si es de adhesión voluntaria a buenas prácticas, sobre todo en temas como seguridad en línea. Sé que acá hay proyectos para exigir a las empresas que elaboren códigos de diseño seguro para resguardar la intimidad de los niños, exigir a los proveedores de Internet de que no solamente informen, sino que además bloqueen y preserven la prueba de cualquier material de explotación sexual que detecten en línea. Hay todo un debate acerca de violar los acuerdos de confidencialidad y reportar cuando se detectan este tipo de imágenes. Y después finalmente hay una protección específica de cada sector. Acá hay 2 temas. Las empresas pueden tomar medidas hacia adentro garantizando o certificando que sus cadenas de suministro y de producción están libres de trabajo infantil, un proyecto que hace poco debatimos, y libres de explotación sexual, que tienen estándares de protección y de reporte obligatorio en caso de detectarlo. Y finalmente hay sectores que necesitan una regulación o de un compromiso específico, voluntario, sobre todo en los que los chicos están más expuestos, como es el de salud, entretenimiento, recreación, deportes y viajes y turismos en general. La idea es poder establecer protocolos específicos para que cada sector pueda estar capacitados en cómo detectar, cómo denunciar y abordar los casos de abuso y explotación sexual y establecer medidas de protección. Por ejemplo, industria de entretenimiento, que los chicos no estén solos en las horas de grabación. Digo, cosas que cuando las pensamos parecen obvias, pero después no lo son, y eso implica que actualmente en estas industrias hay niños, niñas y adolescentes potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual. Bueno, muchísimas gracias.